Muy bien. ¿Qué son congruencias de triángulos? A ver, Carmen, ayúdame a leer qué son congruencias de triángulos. Ese cuadro que aparece ahí. Dos, dos triángulos son congruentes entre sí cuando se pueden suponer uno encima de la otra, haciendo correspondencia uno a uno entre todos los puntos de ambas figuras. Excelente. Dice que dos triángulos son congruentes entre sí cuando se pueden superponer una encima de la otra, haciendo correspondencia uno a uno entre todos los puntos de ambas figuras. Vean, observen aquí. Este es nuestro triángulo, estos son congruentes. ¿Por qué? Observen lo que aparece ahí, les aparecen unos en naranja y unos en verdes, que yo les puse aquí 4 ejemplos. Bueno, 2 en sí. Este que está aquí, este triángulo, el triángulo ABC, es congruente con el triángulo A'B', C'. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo, perdón, la medida del lado A es igual a la medida del lado A. La medida del lado B es igual a la medida del ángulo B'. La medida del ángulo C, de este lado C, es igual a C'. O sea que todos sus lados miden iguales. Quiere decir, si mide 5, este va a medir 5, si este mide 6, va a medir 6. Si A' mide 8, A va a medir 8. Si B' mide 20, B va a medir 20. También lo podemos ver como otro ejemplo. Aquí es que sus lados son iguales, ¿verdad? Y aquí es que sus ángulos son iguales. Miren, son congruentes. Maestra. Dígame. Oh. Estamos en la página 92, Jair. Perdón el retraso, maestra, estaba comiendo. Excelente. Página 92, busque su página 92. Ok. Muy bien. A ver, así lo van a ver más grande. Profe, Dígame. actividad para cuándo es. ¿Cómo? ¿Es actividad para cuándo es? No sé, Dilmer, en el transcurso de estos días vamos a estar trabajando. Recuerden que para mañana van a tener que entregar la actividad 17 y 18. Esta actividad, no pregunten porque todavía no sabemos para cuándo. Digamos, ya terminamos una, estas ya están listas. Ya mañana no les he subido para ingresar la tarea, yo creo que sí. Y si no, pues lo voy a hacer hoy para que la entreguen mañana. Y esta, pues, para el siguiente viernes. Todos los viernes entregamos tareas, que no se nos olvide. Muy bien, excelente. Veamos aquí. Maestra. Sí. Y para repasar podemos volver a ver los videos. Así es. Sí, ahí. Ah. Vean. Este triángulo de aquí es congruente con él porque sus tres lados, sus tres ángulos son iguales y sus tres lados también. Observen, esta línea indica que son congruentes cada uno. Si tienen una, que todos tienen la misma medida. Y este mide 60, este también, 60, este también, 60, este también. Entonces, tenemos que conocer que para indicar que los triángulos son congruentes, se debe de escribir el triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Así lo vamos a conocer, ¿verdad? Que para indicar que los triángulos son congruentes, se escribe el triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Este triángulo de aquí es congruente con este triángulo de aquí. Miren, DEF con ABC. Entonces, este simbolito que está aquí, este simbolito que aparece aquí,
¿Cómo se llama entonces? ¿Cómo se llama este que está aquí? ¿Alguien me puede decir cómo se llama? Yo lo acabo de mencionar. Congruencia se llama, congruencia. Y es el que me indica que este triángulo y este son congruentes. A ver, ¿alguien me puede volver a decir cuando dos triángulos son congruentes? ¿Qué sucede? A ver, ¿alguien me puede explicar qué sucede cuando dos triángulos son congruentes? Se dice que sus lados son iguales y sus ángulos también. Eso es todo lo que debemos de saber de congruencia. Bueno, después de haber conocido cuál es el símbolo de congruencia y cuáles son los triángulos de congruencia con cuáles estamos trabajando, vamos a conocer los criterios de congruencia que hay. Vamos a ver. Siguiente. Criterio de congruencia de triángulos. Aquí omitan que Profe, ya voy a hacer un mandado. me tocó copiar la imagen porque no encontré una parecida y me salió todo pando. Así que me disculpan. Dice, el criterio de congruencia, según su libro, en la página 92, el primero es lado, lado, lado. El primero es de congruencia. ¿Qué quiere decir? Que un lado es igual al otro lado, el segundo lado es igual al segundo lado, y este tercer lado con su tercer lado. Entonces, cada uno dice, si los tres lados de un triángulo son congruentes respectivamente con los tres lados de otro triángulo, los triángulos son congruentes. Vean, congruencia indica que son iguales. Y aquí le están diciendo, si usted tiene un lado y es congruente con otro, cada uno de ellos es congruente con otro triángulo, entonces esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué es lo mismo decir? Son iguales. Ustedes observan esto de aquí. Observen esto. Maestra, Dígame. Dígame ahí. yo lo escucho un poquito entrecortado. Nosotros también le escuchamos entrecortado y ahí. Le escucho entrecortado. Sálgase y vuelve a entrar porque se le escucha feo, feo, feo también. Muy bien. Veamos. ¿Quién es mi AB? Mi segmento AB está hablando de él. Observen cuando nos indican, nosotros tenemos que conocer estas nociones. AB indica este segmento de aquí. Este que está aquí. Es congruente con el segmento A'B'. ¿Quién es? Este de aquí. Observan, ¿verdad? Estos dos segmentos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Si este mide 10, este también va a medir 10. Ahora vamos con que el segmento BC es congruente con el segmento B'C'. ¿Quién es BC? Este de aquí. BC es congruente con B'C'. ¿Estamos? O sea que si este mide 8. Tiene la misma medida. Ajá, tienen la misma medida. Así se le llama. Ya no vamos a utilizar esas palabras, tienen la misma medida. Se le llama, son congruentes. ¿Estamos? Ahora, el segmento CA es congruente con el segmento C'A'. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Como dijo Carmen, tienen la misma medida. Eso es lo que queremos decir aquí, que todos los lados son congruentes. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a identificar con un color diferente. Vamos a ver, voy a ponerle amarillo a los que son congruentes. Este con este. Y voy a cambiar de color, le voy a poner rosado. Este con este. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el criterio de congruencia si todos sus lados son iguales?
¿Cómo se llama? Miren, aquí está. Lado, lado, lado. Si todos sus lados son iguales de los triángulos, de los dos que estamos viendo, se va a llamar por criterio de congruencia lado, lado, lado. O LLL, ¿verdad? Que está deducido como LLL. Excelente. A ver, vamos a ver, después vamos a hacer los ejemplos. Ahí están unos ejercicios atrás. Vamos a ver, ahora veamos el segundo criterio de congruencia. Ayúdeme a leer, Carmen, el segundo criterio de congruencia. Lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, triángulos son congruentes. Muy bien. Lado, ángulo, lado. Dice, si dado dos lados de un triángulo en el ángulo y el ángulo comprendido entre ellos, los triángulos son congruentes. Excelente. A ver, vamos a anotar entonces de quién están hablando. Si este de aquí es congruente con este de aquí, vamos a cambiar. Este de aquí es congruente con este de aquí. O sea, lado, ángulo y el otro es el otro lado. Y este de aquí es congruente con este de aquí. O sea, si son iguales, dice que este criterio que hace que los dos triángulos sean congruentes es el criterio lado, ángulo, lado. ¿Verdad? L-A-I. Es todo lo que tenemos que conocer de los criterios de congruencia. Vamos con el último. Solo son 3 criterios de congruencia. El último es lado, ángulo, lado. Ayúdeme, Stephanie. Ayúdeme a leer aquí, por favor. El último. Dado en un lado y los dos ángulos adyacentes al son respectivamente congruentes. Excelente, son respectivamente congruentes. Quiere decir, si hay un lado, aquí se equivocaron. Aquí es ángulo, lado, ángulo. Esta parte de aquí, cámbienle ustedes. Ahí le vamos a escribir, le vamos a poner un texto. Aquí es ángulo, lado, ángulo. Sí, así lo vamos a colocar. Porque ahí fue que se equivocaron. No se puede repetir el mismo. Ahí es lado, ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Vamos a ponerle otro color más. Quiero tapar ahí. Bueno, ahí lo que va es, vamos a poner otro color, rojo. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien, ahí lo tenemos. Listo, entonces. Tal vez así lo pueden ver mejor. Ángulo, lado, ángulo, así se llama. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien, ¿y cómo quedaría entonces? Vean, si nosotros lo marcamos, lo anotamos, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí. ¿Cuál otro? Este lado de aquí va a ser igual o congruente, ¿verdad? Que ahora llamamos congruencia a este lado de aquí. Y por último, este lado de aquí es congruente con este lado. Perdón. Aquí sí me equivoqué. Estamos con el otro ángulo, nos hace falta. Este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. Y aquí lo tienen. El segmento AB es congruente con el segmento A', B'. Este de aquí, los que están en rojo.
¿verdad? Y que está en rojo. El ángulo A es congruente con el ángulo A'. Y este es el que está en azul. El ángulo B es congruente con el ángulo B'. Y este está en verde. Muy bien. Excelente, jóvenes. ¿Tienen alguna duda con los 3 criterios que vamos a conocer? Recuerden, se llama lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. ¿Verdad? Si tienen alguna duda, otra duda, hacerla llegar ahorita. Si no, continuamos. ¿No tienen dudas con los 3 criterios que estamos conociendo? A ver, ayúdenme a leer el cuadro amarillo que aparece al final. Ayúdeme, Daniela. Daniela mía. ¿Cuál, profe? El que sale al final, este cuadro azul, amarillo. En el libro. Sí, en el libro. ¿Cuál, profe? Este último, Daniela. Dos Leo yo. figuras que coinciden. Léalo usted, Andri. Dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés. Una de ellas, si es necesario, se llama congruentes. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes. Excelente, muy bien. Así que así se le llaman, congruentes o correspondientes. Bien. Aquí está lo que nos preguntaba Dilmer. ¿Cuándo vamos a hacer esta actividad? Pues mire, Dilmer, que la hemos terminado y vamos a comenzar a trabajar con la actividad. Así que vamos a borrar todo lo que teníamos aquí. Ojalá que empecé a hacer bulla con esto. Muy bien, vamos a eliminar esto. Vamos a hacer el primer inciso. A ver, ¿qué dice el primer inciso? ¿Alguien que me ayude? Para cada par de triángulos determina si hay suficiente información para decidir si los triángulos son congruentes y enumera el criterio utilizado. Excelente. A ver, dígame, Carmen. Ahorita que Carmen me está ayudando. Carmen, ayúdeme aquí. Estos dos triángulos, estos que están aquí, ¿son congruentes o no son congruentes? Y si son congruentes o no son congruentes, dígame por qué. Eso es lo que vamos a escribir ahí. Sí, son congruentes. ¿Por qué, Carmen? Sí lo son. ¿Tiene razón? ¿Tienen la misma medida? Porque cada uno de los lados son congruentes. ¿Y de qué criterio cumplen? Lo vamos a agregar ahí. Vamos a agregar un texto y vamos a escribir. ¿Son congruentes? Ustedes lo escriben. ¿Son congruentes por el criterio? ¿Qué criterio? ¿Alguien me ayude con por qué criterios son congruentes? Lado, lado, lado. Excelente. Ven, eso es todo lo que tenemos que hacer. Identificar qué criterio es el que estamos utilizando. Por el criterio lado, lado, lado. Y eso lo van a escribir ustedes aquí. No sé, a ver, para que no se vaya a dañar. Aquí lo vamos a poner. Este es el inciso A. Listo, ahí están. Son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Lo tenemos. Muy bien. Excelente. A ver, alguien más que no sea Carmen. Dígame el segundo, el inciso B. ¿Por qué criterio? Si son congruentes, ¿por qué criterio lo son? Y si no son congruentes, díganme qué hace falta, porque eso es lo que dice el enunciado, la pregunta. Determina si hay suficiente información para decidir si los triángulos son congruentes.
y enumera el criterio enunciado. Ahí lo tenemos, son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Este es el primero. A ver, ¿y este segundo? ¿Es congruente? ¿O no son congruentes? Sí. ¿Ah? ¿Alguien me quiere decir, son congruentes o no? Estamos hablando de estos dos, ¿verdad? Sí, creo que sí son congruentes, que son de la misma medida. Ah, pero falta uno. Si usted ve, me dice que este es congruente con él, por ese puntito, ¿verdad? Y que este también, pero no me dan más nada. ¿O le dan algo a usted? ¿Verdad que no nos dan más nada? No nos dicen si hay un ángulo congruente o no. Entonces, eso es lo que vamos a escribir aquí. No son congruentes. Sí tienen dos medidas, pero nos hace falta congruentes porque nos hace falta más información. ¿Y cómo saben ustedes que les hace falta más información? Pues saben que tienen que serse congruentes si son lado, 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 ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo. Y aquí solo tenemos lado, no tenemos ángulo, y solo tenemos otro lado. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo... Solo tiene dos lados, va. Así es, solo tiene dos lados. Solo tiene dos lados, pero no tiene ningún ángulo congruente, o se lo mencionan ahí. Yo no lo veo, por lo tanto no podemos deducir algo. Por lo tanto vamos a decir que no son congruentes porque nos hace falta más información. Muy bien. Espero terminemos uno más y ustedes solo se van a quedar con, bueno, con uno más que terminemos. Profe. Ustedes hacen dos. Dígame. Y de la parte 2. Todavía no hemos ido ahí, todavía no hemos ido, ya vamos a llegar, vamos por parte. Primero actividad 1, luego vamos a ir a la parte 2 y por último a la parte 3. Vamos por parte, Dilmer, no nos adelantemos, por eso les dije. Hay que ver hasta dónde llegamos. La tarea es hasta el viernes, nosotros vamos a ir adelantando, poquito por poquito. Pero no me gusta que se atrasen también, por eso yo les digo, vayan avanzando, vayan avanzando. Muy bien, así que todavía nos hace falta la parte 2, no nos asustemos. Vamos a ver, vean aquí, el C. Ayúdenme en el C. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda aquí? ¿Son congruentes o hace falta información? Son congruentes. ¿Por cuál? ¿Por cuál criterio, Carmen? Yo creo que es por ángulo, lado, ángulo, creo. Excelente, no es que cree, tienen que estar segura cuando me dice algo. Y claro que sí, aquí está, mire, ángulo, lado, ángulo. Aquí está, mire, ángulo, lado, ángulo. Recuerden eso, porque este no se puede tomar, pero sí este parte de aquí, porque ya tienen aquí ángulo, lado, ángulo. Recuerden que esas líneas nos indican que son congruentes. Entonces ahorita vamos a anotar. Vea, aquí está la primera. La voy a anotar ángulo y yo me voy a ir aquí a anotar también el ángulo que es congruente. Yo solo le estoy poniendo donde poner la palabra, ¿verdad? Yo le estoy diciendo dónde. Ahora vamos con otro color. Lado, que es este que está aquí. Y el lado de aquí está aquí. Y vamos con el otro color. Es este de aquí, el ángulo, ¿verdad? Recuerden que lo que andamos viendo es el otro ángulo. Aquí está. Y el otro ángulo está aquí. Muy bien. Listo. Si vieron ahí, espero que lo hayan visto, los colores azules indican cuáles son los correctos. Aquí tenemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces ese es el criterio y hay que escribir entonces. ¿Cómo vamos a escribir?
Vamos a escribir un texto y aquí lo vamos a escribir. Son congruentes. ¿Por qué? ¿Por qué son congruentes? Por el criterio. Son congruentes. ¿Por qué criterio? Ángulo, lado, ángulo. Excelente. Muy bien. Gracias. A ver, vamos a hacer el último entonces, antes de que se nos termine el tiempo. Vamos a aquí, el E. Voy a dejarles el... No. Voy a hacer el D y ustedes vean el E. Muy bien. Veamos este. ¿Cómo es este criterio? ¿Me ven? ¿Cumple o no cumple o hace falta información? A ver. Ay, lo siento. Este. ¿Cumple o no? Vamos con este. ¿Son congruentes o no? Solo les voy a señalar cuáles dicen que son congruentes. Me dice que este es congruente con este. Sí, son congruentes. Obsérvelo bien, Carmen. Este dice que es congruente con este, pero luego se saltan aquí. Observen, ¿a dónde se saltan? Se saltan aquí. Por eso hice este, porque este no es congruente. Miren, si ustedes ven, los criterios son ángulo, lado, ángulo o lado, ángulo, lado, ¿verdad? Pero este no cumple lado, ángulo, lado, porque tienen que estar iguales. Si ustedes ven, tienen que llevar el mismo orden. Si ustedes ven aquí, ángulo, lado, ángulo. Y igual aquí, ángulo, lado, ángulo. Y aquí no lo llevan. ¿Verdad? Si ustedes observan aquí, no lo llevan. ¿Verdad? Entonces, a ver. Entonces, vamos a concluir. ¿En qué concluimos? No son congruentes. Perdón, nos pasamos a la otra. No son congruentes. ¿Por qué? Le hace falta información. Hace falta información. Muy bien. Solo hace falta, les quedaría un ejercicio entonces para realizar. Les voy a agregar el texto aquí. Y solo les queda el inciso E. Vamos a escribir. No son congruentes. Porque hace falta información. Muy bien. Y es todo lo que tendremos que realizar aquí. ¿Alguna duda con el E? Hagan el E para que mañana me pregunten. Ya no tengo solo 2 minutitos. ¿Alguien o hagan el E? Hagan el E, por favor, ahorita. Tienen 2 minutos. Yo digo que lo hacen. Dígame. Mañana vamos a hacer la segunda parte. ¿O? Así es. Mañana vamos a comenzar con la segunda parte. Entonces, esta actividad se entrega hasta la otra semana. Hasta el viernes. O sea, aunque terminemos el miércoles, no importa. El viernes hay que entregar. Yo les doy tiempo, pero ustedes no están tratando de que yo sea muy exigente con ustedes. Les estoy dando suficiente tiempo para que hagan sus tareas. Si las pueden hacer antes, muchísimo mejor, pero hay que entregar esas tareas. Sí, profe. Ok, a ver, el E, ¿es congruente o no es congruente? Sí, es congruente. Sí es congruente. ¿Por qué razón? Porque tiene mucha información. ¿Por qué razón son congruentes? Por lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Excelente. A ver. Vamos a ver, aquí está, miren. Lado con lado. Ángulo con ángulo. Y el último es lado con lado. Y como dice Dilmer, es congruente por el criterio lado, ángulo, lado. Muy bien. Son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado.
Muy bien. Yo escucho muy calladitos a los demás. No sé qué pasa. Espero hayan comprendido. Nos quedamos hasta aquí. Todo está claro, ¿verdad? Hasta ahorita está todo bien. Anoten ahí, por favor. Keila, hay que encender esa cámara para la próxima. Nos vemos mañana, chicos. Adiós, profe. Bye. Adiós, profe. Adiós.